Descubierto el siniestro ofrecimiento de mi hermana, una secta embrujada y sus oscuros secretos. La noche caía sobre el barrio como un manto de sombras, y el aire se sentía pesado, como si los secretos ocultos entre las calles grises y los edificios desgastados estuvieran a punto de salir a la luz. Lucía, con el corazón palpitante y las manos temblorosas, pasaba cada esquina sintiendo que el miedo la acechaba. Cada murmullo en la oscuridad parecía un eco de advertencia. «Cuidado, Lucía, cuidado». Pero lo que más la inquietaba era el inexplicable comportamiento de su hermana menor, Sara. Algo en su mirada había cambiado. Se sentía como si una sombra la hubiera atrapado. Esa noche, tras un agotador turno en el restaurante, Lucía regresó a casa y la encontró. Sara estaba en el balcón, murmurando palabras incomprensibles, con los ojos perdidos en la oscuridad. «Sara, ¿qué haces ahí?», preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. La joven la miró, pero sus ojos no parecían ser los de su hermana. Había una distancia, una ausencia que le heló la sangre. Todo comenzó a encajar lentamente, las charlas de sus compañeros sobre un grupo extraño que había surgido últimamente, los guardianes del verdadero camino. Historias sobre rituales, sacrificios, nada que pudiera tomar a la ligera. «Es solo un grupo de amigos», había defendido Sara. «Me enseñan cosas importantes». La voz de Sara se volvía cada vez más lejana, y con cada palabra Lucía sentía que se desvanecía un poco más. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía sintió un nudo en el estómago. La sonrisa de su hermana ya no era la misma, y ese sentido de urgencia apremiante la llevó a investigar. Despertó una mañana con la determinación de saber qué estaba mal. Noche tras noche se arrastró por el vecindario, escuchando susurros y viendo sombras que se movían. Se enteró de dónde se encontraban los guardianes y, dominada por el miedo, decidió entrar en el viejo edificio abandonado donde se reunían. Su pulso se aceleraba y un escalofrío recorrió su espalda cuando se acercó a la entrada. Las leyendas hablaban de luces parpadeantes, rituales, voces que llamaban a la oscuridad. En el momento en que cruzó el umbral, el aire se volvió denso y el murmullo de voces se alzó en un crescendo ensordecedor. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las voces se tornaron claras. «Ofreceremos un nuevo miembro». Resonaban, abrumando sus sentidos. Un escalofrío gélido la sacudió mientras se escondía detrás de un pilar. Sus ojos se posaron en los rostros de aquellos hombres y mujeres, y el sudor frío le recorrió la frente. Miradas voraces, llenas de oscuridad y sed de algo desconocido. Y en medio de ellos, allí estaba Sara, en un trance que la hacía parecer ajena al mundo. «¡Sara!», gritó Lucía, sin poder contener el terror. Pero no fue un grito de hermana, fue un lamento de desesperación. Y en ese instante sus ojos se encontraron. Lucía supo, en lo más profundo de su ser, que lo que había ocultado su hermana no era solo un secreto, era un pacto con fuerzas que no comprendía. La risa entre las sombras resonó, y un susurro frío llegó hasta ella. «¿Qué harás ahora, Lucía?». Estaba atrapada, y la oscuridad se acercaba. ¿Podría salvar a su hermana, o sus libertades se perderían entre cultos y alianzas tenebrosas? Las sombras se movían con una vida propia, como si el antiguo edificio las hubiera invocado. Lucía se sentía atrapada en una pesadilla que no podía despertar. El aliento le faltaba mientras sus ojos luchaban por encontrar la figura de su hermana en medio de aquel grupo. Sara seguía ahí,
inmóvil, como si no entendiera el peligro que la rodeaba. Una jardía tenue iluminaba el ambiente, proyectando figuras largas y grotescas en las paredes. Aquellas caras, que alguna vez fueron familiares, ahora eran máscaras de anhelo y desesperación. El murmullante cántico del grupo crecía, como si un antiguo eco se hubiera levantado desde lo más profundo de la tierra. Cada palabra parecía cargada de un poder oscuro que anclaba aún más a Lucía en su lugar, como si la gravedad fuera una cadena que la mantenía prisionera. «¡No!», gritó, pero su voz quedó ahogada por el clamor que la rodeaba. Con cada grito de celebración, su corazón se aceleraba, ardiendo en la angustia de que podría perder a su hermana para siempre. De repente, una risa resonante la atravesó. No era solo risa, era una burla, un eco que prometía sufrimiento y condena. Justo cuando pensó en escapar, un par de ojos brillantes la miraron. Eran los de Sara. El tenue rayo de luz hizo que su hermana se girara hacia la oscuridad, girando su cabeza con movimientos que no eran humanos. Lucía sintió un frío helado atravesar su cuerpo. «Sara», murmuró, extendiendo una mano, tratando de alcanzar a su hermana. Pero la respuesta fue un chasquido agudo, como un lazo que se tensaba. La figura de Sara se tambaleó, y por un momento el trance pareció romperse. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de miedo y confusión. Fue un destello de humanidad en medio de la oscuridad que la rodeaba. «Lucía», susurró, casi como un eco distante, antes de que la risa comenzara de nuevo y la atrapara otra vez. La desesperación convirtió cada parte del cuerpo de Lucía en piedra. Sabía que no podía permitir que Sara cayera más en esa trampa. Sin embargo, cada intento de avanzar era frustrado. Por una fuerza invisible que la mantenía alejada, las sombras danzaban a su alrededor, como seres vivos que se deleitaban con su angustia. Fue entonces cuando notó un objeto brillante en el suelo junto a ella. Era una pequeña piedra, pulida, de un color oscuro que reflejaba la luz con un destello inquietante. Sin pensarlo, la recogió. Su mente le decía que debía hacer algo, pero el miedo la mantenía paralizada. En ese instante, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Y si aquella piedra tenía algún poder sobre la oscuridad que la mantenía atrapada? Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía se decidió. Debía acercarse lo suficiente a Sara para intentar usar la piedra. Pero cada paso que daba era un desafío. Los guardianes parecían más conscientes de su presencia, lanzando miradas curiosas y llenas de malevolencia en su dirección. «Sara, tienes que escucharme», volvió a gritar, y esta vez sintió que la voz se entrelazaba con el poder de la piedra. De pronto, una pequeña chispa de luz se encendió en sus manos. «¡Despierta!». Las caras del grupo se volvieron hacia ella, ojos ávidos de terror y furia. Pero en ese momento, la mirada de Sara se iluminó de nuevo, su cuerpo tembló y un destello de lucidez cruzó su rostro. «¿Lucía? ¿Qué?». La luz en la piedra se intensificó, y los murmullos del grupo crecieron en desesperación. Justo cuando la oscuridad estaba a punto de devorar por completo la esencia de su hermana, un grito desgarrador resonó en el aire, interrumpiendo el ritual. Era un sonido que provenía de las profundidades del edificio, como si algo más hubiera sido atraído a aquel encuentro. Lucía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras el caos comenzaba. La risa se tornó en gritos, y el ritual que tan cuidadosamente se había construido se desmoronaba. En el rincón de su mente, sabía que debía actuar rápido. Se dio la vuelta, buscando la salida, pero la sombra en la habitación se alzó con una inmensidad terrorífica. «¡Corre, Lucía! ¡Corre!». La voz de Sara resonó en la distancia, una alarma y un súplica. Y en ese instante, Lucía comprendió que la oscuridad no solo estaba dentro de ellos, sino que había venido a buscar algo que le pertenecía. Mientras el caos se desataba a su alrededor, una pregunta llenó su mente. ¿Todavía había algo que salvar en su hermana, o ya era demasiado tarde? El eco de los gritos resonó, pero algo más profundo, oscuro e inhumano, comenzó a avanzar entre las sombras. El suelo temblaba bajo Lucía, mientras el grito resonante se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un eco de terror palpable. El grupo, antes en un trance maníaco, ahora se desmoronaba en desorden. La oscuridad comenzó a aferrarse a ellos, creciendo como un monstruo insaciable. Las sombras se retorcían y cambiaban, mientras los cuerpos de los guardianes se movían convulsivamente como marionetas en manos de un titiritero loco.
¡Sara!, gritó Lucía, sintiendo un desgarrador tirón en su pecho. Su hermana había sido un faro de luz y amor, y ahora estaba atrapada en un abismo de oscuridad. Avanzó con determinación, la piedra en su mano centellando, pero cada paso era como nadar en un mar de espinas. Podía sentir la mirada de los guardianes, sus ojos lujuriosos fijos en ella, deseos de un nuevo sacrificio. De repente, el grito desgarrador resonó nuevamente, esta vez más cerca, como un lamento proveniente de un rincón sombrío del edificio. Lucía sintió que su corazón se encogía. ¿Qué era ese sonido? Decidió que no podía rendirse. Se acercó más a Sara, la luz de la piedra vibrando con cada latido. «Despierta, hermana, recuerda quién eres», suplicó, la voz temblando de desesperación. Un destello de luz atravesó la habitación, iluminando los rostros de los guardianes que ahora se volvían hacia ella, sorprendidos, como si un rayo de sol hubiera penetrado en un lugar que nunca lo había tenido. La confusión comenzó a desdibujar la locura en sus caras, y Lucía aprovechó esa fracción de duda para acercarse a Sara. Las sombras parecían vacilar, titubeando ante la intensidad de su determinación. Fue entonces cuando la piedra brilló intensamente, y una percepción profunda y repulsiva llenó el aire. Algo estaba mal. De repente, una risa sobrenatural llenó la atmósfera, aislando el caos del edificio. Era una risa que prometía perdición, que retumbaba como el trueno en una tormenta de verano. La tensión se palpó en el ambiente, y Lucía sintió que algo ominoso se acercaba. La oscuridad pareció exhalar, y un aliento helado recorrió la habitación, como si la casa en sí misma estuviera viva y consciente. «¡Luz!», gritó. Con el ímpetu de la desesperación, levantó la piedra por encima de su cabeza, enfocando toda su energía en ella. «¡Alejaos de los otras!». Las sombras comenzaron a temblar, retorciéndose como serpientes ante el fuego. La voz de Sara respondió en un susurro apagado. ¿Qué haces, Lucía?». La claridad en sus ojos se desvanecía una vez más. «¡Lucha contra ellos!», exclamó Lucía, sintiendo cómo un torrente de energía surcaba por su cuerpo. La luz de la piedra se expandió, y por un segundo todo se iluminó. Las paredes de la vieja casa resonaron con un grito lleno de angustia, como si el mismo edificio clamara por liberarse de una maldición que lo había mantenido atrapado. De pronto, una sombra mayor emergió del grupo, abriéndose camino entre los guardianes. Era una figura alta, con un rostro amorfo que cambiaba constantemente, como si 1000 rostros se fusionaran en uno solo. Los ojos de la criatura ardían con la intensidad del fuego infernal. Era el verdadero líder de esta secta oscura, el invocador del caos. Lucía sintió el terror apoderarse de ella, una emoción tan real que casi la asfixiaba. La criatura se acercaba, el aire a su alrededor vibraba de odio antiguo y malicia. «Regresa lo que has tomado», resonó su voz en múltiples tonos. Era un ladrido cósmico que helaba la sangre. No solo venía por Sara, sino por Lucía, por el poder que había destapado. La luz de la piedra comenzó a parpadear, la conexión de Lucía con su hermana se debilitaba. El tiempo se movía lentamente mientras la sombra se acercaba. Un mensaje claro se formaba en su mente. Tenía que elegir, y tenía que hacerlo rápido. En ese instante crucial recordó lo que había pensado antes. ¿Había algo que salvar en su hermana o ya era demasiado tarde? Con un giro brusco, Lucía miró a su hermana y al monstruo que se acercaba. «¡No! ¡No me la llevarás!». Y justo cuando la criatura estaba a punto de atraparlas, la piedra brilló con una intensidad insoportable. Pero en ese instante, con sus manos temblorosas, lanzó la piedra hacia la sombra que se aproximaba. La luz se expandió en una explosión de energía, envolviendo todo a su alrededor. Las sombras gritaron, el universo pareció estallar, y en un segundo que se sintió eterno, todo se volvió negro. Lucía despertó en un lugar desconocido, rodeada de ecos de un antiguo llanto.
¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba? La desesperación la alcanzó nuevamente. Ante ella, un nuevo horror se mostraba. Sara, pero ¿era realmente su hermana? En aquel silencio angustiante, la verdad empezó a revelarse. ¿Realmente había liberado a su hermana o había traído algo aún peor a este mundo? Un escalofrío recorrió su espalda mientras comenzaba a darse cuenta de que su lucha apenas había comenzado. El aire era pesado, denso, como una niebla fría que perfumaba el miedo. Lucía se encontraba en una habitación oscura, con paredes desgastadas y un suelo cubierto de polvo. Las sombras danzaban en las esquinas, susurrando cosas que no podía entender. Se incorporó lentamente, con el corazón palpitante en su pecho, la escena del ritual aún frescamente grabada en su mente. ¡Sara!, gritó, pero su voz se desvaneció, como si el eco de su alarido se convirtiera en parte del silencio opresor. Su hermana yacía frente a ella, inmóvil, pero había algo extraño en su rostro. La luz de la piedra que aún mantenía en su mano parpadeaba débilmente, como si la llama de su esperanza estuviera extinguiéndose. Lucía se acercó. Cada paso era un desafío contra la incertidumbre que le pesaba. Las pupilas de Sara no reflejaban la familiaridad que una vez conocía. En lugar de eso, estaban inyectadas de algo oscuro, un vacío sin fin que la helaba hasta los huesos. ¿Eres tú?, balbuceó Lucía, desesperada. No hubo respuesta, solo el susurro de las sombras que parecían girar y burlarse de su fragilidad. De repente, algo en el fondo de la habitación captó su atención, un viejo espejo cubierto de telarañas que crujían como si guardaran secretos olvidados. Lucía caminó hacia él. Al acercarse, la superficie del espejo comenzó a brillar tenuemente, revelando imágenes distorsionadas de su pasado. Allí, en la neblina inquietante reflejada, vio momentos felices, risas, abrazos, promesas de eternidad. Sin embargo, esos recuerdos se torcieron en pesadillas, mostrándole instantes de temor, del ritual, de sombras que consumían todo. Lo que una vez amó. Con un sobresalto, se giró hacia Sara. ¡Despierta!, gritó, con la voz quebrada por la angustia. Pero su hermana seguía inmóvil, y las sombras parecían crecer más densas a su alrededor, desplazándose con una intención siniestra. Lucía sintió la desesperación apoderarse de ella, pero al mismo tiempo, un fuego de determinación brotó en su interior. «No te perderé otra vez». Con la piedra aún en mano, Lucía recordó lo que sentía al sostenerla. Se concentró en ese calor, en la luz que había liberado contra las sombras y hacia su hermana. «Te traeré de vuelta», exclamó, alzando el cristal sobre su cabeza una vez más. La luz chispeó con una nueva intensidad, empujando a las sombras hacia las esquinas de la habitación. Pero las risas se intensificaron, un coro divertido y burlón que envolvía todo a su alrededor. «No puedes salvarla, Lucía», resonó una voz del espejo, profunda y burlona. «Ella ya nos pertenece. La oscuridad la ha reclamado». El rostro de Sara empezó a sonreírse, pero no era su sonrisa. Era una mueca de satisfacción, una revelación macabra de que su hermana había sido devuelta a ese horror. Lucía retrocedió, su corazón se detuvo. «¡No!», gritó, el sonido de su propia voz atravesando el pánico abrumador. Pero la luz de la piedra comenzó a fallar, y las sombras avanzaban, feroces como bestias hambrientas, listas para arrastrar a Lucía hacia la oscuridad. En ese momento, la luz del espejo reverberó, proyectando una imagen monstruosa de sombras fusionándose, en una única figura, una síntesis de temor y desesperación. Un nuevo miedo se apoderó de Lucía. ¿Y si, al liberar a Sara, había traído algo aún más aterrador? Con una explosión final de luz, las sombras comenzaron a retorcerse, y un grito desgarrador resonó en la habitación. Lucía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El caos era absoluto. Cuando la luz alcanzó su punto máximo, todo estalló en una nueva oscuridad. Lucía cayó de espaldas, y cuando sus ojos se abrieron, vio que no estaba sola. Una figura oscura estaba a su lado, observándola con ojos desnudos de emoción, pero llenos de un deseo insaciable. «Bienvenida», susurró la sombra, «has hecho una elección.
¿Ahora vas a luchar o a unirte a nosotros? La pregunta resonó en su mente, erizando su piel. ¿Qué haría Lucía ahora? En su afán por recuperar a su hermana, ¿había abierto la puerta a algo que jamás podría cerrar? El silencio se instaló. La elección pesaba sobre ella, como una espada de Damocles a punto de caer. Las sombras rodeaban a Lucía, cada vez más cercanas, como si estuvieran deseos de envolverla en su abrazo helado. Sentía el aliento rasposo y frío de la figura a su lado, una presencia tangible que presentía el caos que se avecinaba. La habitación temblaba, vibrando con el eco de los rituales de antaño, donde la oscuridad parecía elevarse con fuerza. ¿Unirte a nosotros?, repitió, incrédula, mientras lo procesaba. Las palabras de la sombra eran como un veneno dulzón en sus oídos. A su alrededor, las paredes parecían cerrarse, cada grieta susurrando secretos de dolor y desesperación. Lucía sintió que su corazón latía como un tambor descontrolado. ¿Era eso lo que Sara había querido? ¿Había traicionado todo por el deseo de escapar de su dolor? «No quiero unirme a ti», gritó, con la voz quebrada. En su mente, las visiones de su hermana, de su risa y sus lágrimas luchaban contra la sombra que la instaba a rendirse. La figura oscura sonrió, sus ojos desbordando una satisfacción que helaba el alma. «Pero ya lo has hecho. Te has expuesto a nuestras verdades, has tocado la luz de la oscuridad». La voz resonó en sus oídos, envolviendo su mente en confusión. A veces, la lucha es una ilusión. ¿Por qué no abrazar el cambio? Lucía apretó los dientes y levantó la piedra con fuerza, canalizando cada centella de luz que aún le quedaba. «Sara, necesitas volver, despierta», pidió con desesperación, mientras el brillo se expandía, empujando las sombras hacia atrás momentáneamente. Pero el rostro de Sara tampoco se desvanecía. En su lugar, sus labios se movieron lentamente, formando palabras que resonaron en la habitación. «Lucía, no puedo volver, ya no soy yo». La voz de su hermana era un eco distante, teñido de tristeza y resignación. «No puede ser». Lucía se lanzó hacia la figura de su hermana, pero el suelo se desvaneció. Cayó de nuevo, y todo se volvió un torbellino de oscuridad y gritos. La risa burlona de las sombras era la música de un horror que reverberaba por todas partes. Cuando finalmente recobró el aliento, se encontró en una sala diferente. La oscuridad aquí era más densa, como si la realidad misma se hubiera deshecho. Las paredes estaban cubiertas de símbolos ancestrales que incluso en esa oscuridad parecían pulsar con una vida propia. Un frío glacial se instaló en su espalda y las paredes temblaban como si estuvieran vivas. «¿Qué era esto?», se preguntó, sintiendo el sudor resbalar por su frente. A su alrededor, murmullos distantes se intensificaron, como voces de seres atrapados en un limbo. Lucía presionó la piedra entre sus manos, esperando que pudiera darle algún tipo de consuelo. Una presencia familiar emergió entre las figuras borrosas. Era Sara, con la mirada perdida y el rostro rodeado de sombras. «No puedes cambiar lo que ya ha ocurrido. Ellos no te dejarán ir». «Esos monstruos no pueden tenerte», gritó, con pánico. La desesperación inyectó poder en su voz. Lucía debía librar a su hermana de ese horror, aunque eso significara enfrentar a lo que estaba persiguiéndolas. Las sombras comenzaron a moverse rápidamente, tomando forma y densidad, como una marea oscura arrastrándose hacia ella. Un grito rasgado cortó el aire, refractando el terror en la sala. «No puedes jugar con el destino, forma parte de nosotros», resonó la voz de la sombra, ahora más clara, casi seductora. Lucía sintió que su determinación se desmoronaba, mientras la figura de su hermana perdía su esencia. Forma, al igual que los recuerdos de su vida juntas. «¿Qué debo hacer?», preguntó, dirigida tanto a ella como a las sombras, mientras el terror la envolvía. «Escoge». La sombra sonrió, la opción resonando en cada rincón del lugar. «Lucha o acepta tu destino».
Y justo cuando la oscuridad parecía devorarla por completo, un destello de luz surgió de la piedra, iluminando todo a su alrededor. Lucía cerró los ojos, sintiendo que una decisión monumental pesaba sobre su pecho. La figura de Sara se tambaleó en la oscuridad, transformándose una vez más. «Lucía, puedes salvarme, pero, recuerda, algunos sacrificios tienen un precio». La luz palpitante irradiaba un nuevo camino ante Lucía, pero en su corazón una verdad oscura comenzaba a gestarse. Un último grito escapó de sus labios. «No dejaré que te atrapen». Pero, justo cuando la luz alcanzaba su punto álgido, todo se volvió negro otra vez. Lucía se encontró suspendida entre el miedo y la esperanza. ¿Volverás a quebrar la oscuridad o dejarás que te consuma? La pregunta resonó en su mente, su eco traspasando el tiempo y el espacio. ¿Cuál sería su decisión final? La oscuridad era densa, casi palpable, como un manto que intentaba asfixiarla. Lucía se encontró por fin despojada de la confusión y la indecisión que la asfixiaban, el miedo palpitando en su pecho. La luz de la piedra titilaba como una estrella moribunda, pero era todo lo que tenía. Desesperadamente buscó a Sara entre las sombras líquidas que danzaban a su alrededor. Podía sentir sus garras heladas intentando arrastrarla hacia el abismo. «¡Sara!», gritó con una voz desgarradora, luchando contra la marejada de la oscuridad. Expulsó aire entre dientes, buscando esa chispa de poder con la que siempre había tenido que lidiar. Su hermana había perdido la batalla, pero Lucía aún podía luchar. La figura de Sara se erguía en la distancia, desdibujada y frágil, como un apuntador en una pesadilla. «Lucía, ven, es más sencillo dejarse llevar. La oscuridad es un refugio». La voz de su hermana resonó de tal manera que pareció mezclar ternura con una seducción maquiavélica. «No, no eres tú». Lucía negó con la cabeza, los recuerdos de lo que una vez fueron las hermanas fluyendo en su mente como una corriente de luz, combatiendo las sombras. Sara siempre había sido su luz. No podía aceptar que eso era lo que quedaba de ella. Lucía apretó la piedra con tanta fuerza que un rayo de luz brotó, iluminando la sala por unos breves instantes, revelando las distorsionadas caras de los seres en la oscuridad, retorciéndose en un frenesí de regocijo. «¿Ves? Aquí no hay dolor, solo libertad», murmuró otra sombra, su rostro grotesco distorsionado en una risa burlona. Lucía sintió que la desesperación empezaba a fluir de nuevo, amenazando con consumirla. «No, tú no tienes poder sobre mí», gritó, utilizando el eco de su rabia. Las sombras se contorsionaron, titubeantes ante su ardiente determinación. Breves destellos de luz comenzaron a danzar alrededor de ella, cada uno como un susurro. De esperanza. Pero la realidad crujía. Las paredes de la sala temblaban, como anticipando una tormenta. Los seres oscuros parecían más agitados. Algo en el aire había cambiado. «Tu luz no es suficiente, Lucía», aullaron las sombras, intentando desbordar su brillo. Eran eco de su eterna batalla con la oscuridad, un conflicto ancestral que dejaba huellas en cada rincón de su alma. La piedra, aún vibrante, le pareció más que un objeto. Era un corazón latiendo, una extensión de su voluntad. «Soy más fuerte de lo que crees». La luz se intensificó, convirtiéndose en un torrente que arremetía contra las sombras. Incluso las risas sarcásticas fueron silenciadas. En un último esfuerzo, buscó la imagen de Sara en su mente, el reflejo de lo que una vez había sido. «Recuerda lo mejor de nosotros, no dejes que te atrapan». Las palabras resonaron y los rostros de aquellos seres comenzaron a desvanecerse, mezclándose en un abismo de gritos distorsionados. Pero el fulgor de la luz no venía sin costo. La piedra empezó a resquebrajarse. Cada grieta era una rendija hacia un destino impredecible. Lucía se sentó, dándose cuenta de que su energía se consumía rápidamente. Tenía que hacer esto, pero ¿a qué precio? «Sara, ven a mí», la llamó nuevamente, apretando la piedra hasta hacerla astillas. En ese momento, el sonido de un grito helado la detuvo en seco.
no del horror, sino del dolor. Era Sara, más débil que nunca, atrapada entre la sombra de lo que había sido y la luz que Lucía estaba intentando construir. Lucía, su voz se desvanecía, casi como si ella misma se desvaneciera. «No lo hagas». Los murmullos de la sombra se transformaron en un clamor, exigiendo que se detuviera. «Ella no es tú, deja que se unifique con nosotros. El sacrificio es todo un camino hacia la libertad». La decisión pesaba en su pecho. Pero, ¿qué libertad hay en perderte a ti? La luz brilló intensamente, dispuesta a devorar las sombras, pero el miedo la sujetaba como un ancla. «Solo dímelo», susurró Sara, con un brillo triste en los ojos que reflejaba la angustia de ser devorada. Lucía sintió que ante ella se abría una puerta hacia todo lo que conocía, todo lo que había amado, pero su corazón latía fuerte, atormentado por la incertidumbre. ¿Sería capaz de apagarse para salvar a su hermana? ¿Dejaría que la oscuridad la abrazara mientras aún le quedaba luz para luchar? Quebrada entre la elección de luchar o sucumbir, Lucía se aferró a la piedra como el último aliento de esperanza. Las sombras se acercaban, más grandes que antes, mientras una pregunta retumbaba en su mente. ¿Estaba dispuesta a perderlo todo? «Felicidad es un precio que siempre se paga», resonó la verdad, casi como un desafío. Y en ese instante la luz se volvió e intenso silencio la rodeó, dejándola en un cruce de caminos. La luz de la piedra titilaba tenuemente, como un latido distante en la profundidad de la oscuridad. Lucía sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo al notar cómo las sombras parecían tomar forma, alzándose y deslizándose hacia ella con una gracia aterradora. «Sara», pronunció, como si el nombre fuera un conjuro, el último hilo que la mantenía anclada a la realidad. Las sombras crecían, envolviendo el espacio en un susurro incesante de tentaciones y rumores olvidados. «Estamos aquí para liberarte», resonaron, una voz colectiva que resonaba en su mente como un tambor en tormenta. Lucía cerró los ojos, luchando contra la atracción de esas palabras. Sabía que cada sílaba era un engaño. «Debes decidir, Lucía. ¿Serás parte de nosotros o morirás sola?» La voz de Sara, una mezcla de dolor y esperanza, la atravesó. No era solo su hermana, era un eco de lo que había sido, una súplica desgarradora. «No puedo», balbuceó, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho, como si la oscuridad misma presionara contra su corazón. Abrió los ojos para encontrar a su hermana más cerca, envuelta en sombras que devoraban su esencia. «Lucha, por favor, no te dejes atrapar», gritó, la desesperación transformando su voz en un rugido. Pero el tiempo se precipitaba. La piedra en su mano parecía tener vida propia, latiendo en sincronía con su dolor. Con cada segundo se resquebrajaba más, como si la energía de Lucía se filtraba a través de sus grietas. Ella lo supo, debía usar ese poder antes de que fuera demasiado tarde. «Sara, escucha». La luz de la piedra brilló intensamente, lanzando destellos a su alrededor. «Despierta, no eres solo oscuridad». La figura de Sara vaciló, los ojos perdidos en un mar de confusión y anhelo. «No puedo, Lucía. Ellos me han prometido paz». Su voz tembló, y la sombra que la envolvía parecía agitarse con iras ocultas. El aire comenzó a espesarse, llenándose de un calor que rozaba lo asfixiante. Lucía se dio cuenta de que las sombras no solo buscaban devorarla a ella, querían a Sara. Quería alcanzar la luz, pero sabía que debía arriesgarse. La decisión caía pesada sobre sus hombros. No hay paz en la oscuridad. La luz de la piedra creció, iluminando la sala con una claridad abrumadora. Todo a su alrededor se volvió más real, más claro. Los rostros de las sombras se distorsionaron, evidenciando sus intentos de resistir la luz, sus gritos mezclándose en un coro de terror. «Luchamos juntas, siempre».
El clamor de Lucía resonó a través del espacio, penetrando el corazón oscuro de su hermana. «Tú eres más fuerte que esto». Las sombras comenzaron a retraerse, su forma ya no tan sólida, desdibujándose ante el brillo de la luz. Lucía sintió que la conexión con Sara se intensificaba, un puente entre ellas que pulsaba, fortaleciéndose a medida que Sara respondía a sus palabras. «Lucía, ¿puedo?». La voz de su hermana se quebró, pero algo en su mirada comenzaba a despertar. Las sombras, ahora desbordadas por la luz, se tambaleaban, buscando refugio en lo desconocido. «Sí, recuerda quién eres». Lucía apretó la piedra aún más, cada grito de las sombras la impulsaba. Cada lamento de su hermana la llenaba de determinación. Pero en ese instante de revelación, una sombra más oscura y profunda emergió del abismo, como un lobo al acecho. «No pueden escapar tan fácilmente», aulló, con una voz que incapacitaba casi todo sentido de esperanza. La piedra se estremeció en sus manos, la luz temblando ante la fuerza creciente de la maldad. «No». Lucía sintió el horror invadirla, dibujando una línea delgada que amenazaba con quebrarse. El aire se volvió crudo y la temperatura descendió. Y en el mismísimo centro de esa oscuridad lo vio. Un portal, uno que giraba vorazmente, alimentándose de todos los miedos y dolores. Tentador. «Es un engaño, Lucía», gritó Sara, sus ojos ahora completamente llenos de pánico. «No te dejes atrapar». Pero la voz de la sombra resonaba con una siniestra dulzura, prometiendo alivio a las almas perdidas. «Esta es la única manera de salvar a tu hermana. La libertad está en nuestras manos». El sudor empezó a resbalar por la frente de Lucía, sus decisiones comenzaron a evaporarse ante esa lujuria de poder. La luz de la piedra hizo un último llamado agonizante, iluminando el estudio perimetral, mientras el portal se abría más. «¿Estás dispuesta a perderlo todo para salvarla, o a perderte tú misma por completo?» Las palabras de la sombra cortaron el aire, como un cuchillo ardiente, y la chispa de la luz empezó a flaquear. Lucía sintió que el pánico se apoderaba de ella. Miró a Sara, que ahora parecía tan frágil, tan al borde de la desesperación. Era el momento de elegir, pero el eco del terror la rodeaba, mientras se preguntaba si al final había una salida a la oscuridad o solo un camino hacia el abismo. El portal brilló, atrayéndola hacia él, y en ese momento crítico, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Hasta dónde llegarías para salvar lo que más amas? Las sombras esperaban, y Lucía debía decidir. La luz de la piedra titilaba aún, pero su fulgor comenzaba a desvanecerse, ahogado por la vorágine del portal que se abría frente a Lucía. El aire crujía, cargado de un murmullo ancestral que prometía más que solo poder. Ofrecía una unión con las sombras, un pacto que a ella le aterraba. La voz envolvente de la sombra, casi seductora, la incitaba a cruzar ese umbral. «Ven, Lucía, solo un paso más y todo el dolor cesará». Su corazón palpitaba con fuerza, un tambor que no podía silenciarse. Miraba a Sara, cuya forma se desdibujaba en la penumbra, atrapada entre la luz y la oscuridad. «¡Sara!», gritó, sus palabras temblando de miedo. No sabía si el eco de su voz podría llegar a ella. ¿Sería suficiente para atraerla de vuelta? «No», fue la respuesta desgarradora de su hermana. «No le hagas caso». La desesperación mezclada con el terror chillaba en su voz, pero la inseguridad de Lucía la mantenía paralizada. Sentía que el portal estaba absorbiendo más que luz, era como si se alimentara de su voluntad. Ellos no saben lo que es la paz, Lucía, solo quieren más. La advertencia de Sara se mezcló con los murmullos de las sombras, que ya parecían caricaturas de sí mismas, convenciéndola de que su sacrificio era necesario. «¿Qué quieres de mí?». La voz de Lucía atravesó el aire tenso como una flecha.
Las sombras respondieron con un murmullo grueso, un coro que transformó sus palabras en ecos distorsionados. «Eres una elegida», dijo la sombra principal, un ser indistinguible envuelto en un manto de negrura. «Prometemos poder, libertad y sobre todo, unión. Acéptalo y tu hermana será libre. Reinaréis juntas en este mundo y en el más allá». El termómetro del miedo de Lucía subió, erizando su piel. Podía sentir el aullido del viento frío que soplaba a través del portal, como si la invitara a cruzar mediante un aliento helado. «No, yo te rechazo», gritó, aferrándose a la piedra con más fuerza, sintiendo su calor desvanecerse por momentos. Pero el eco de sus palabras apenas resonó en la inmensidad. «No lo entiendes. Ella no puede regresar. Es demasiado tarde para salvarla». Una sombra se acercó más, sus garras extendiéndose. Era una mentira que la desnudaba, una dolorosa verdad que rasgaba las entrañas de su mente. Las visiones comenzaron a invadir su mente, un futuro oscuro y vacío, donde su vida sin Sara no tendría sentido. Lucía apretó los dientes y por un instante sintió el calor de la piedra reavivarse. «No, no voy a dejar que te lleven a ella». Con un impulso casi instintivo, alzó la piedra hacia el portal. Una aura brillante brotó de ella, una chispa de resistencia, alimentada por el amor que siempre había querido compartir con su hermana. La luz creció, luchando por establecerse en ese entorno oscuro, provocando un grito de ira de las sombras. «Cierra ese portal, Lucía», imploró Sara, su voz llena de fragilidad. La lucha interna de Lucía era intensa. Tenía que elegir entre la luz que representaba su amor y la oscuridad que prometía poder. Pero cuando miró a Sara, entendió que el verdadero poder no residía en un pacto con sombras, sino en la fortaleza que su amor le brindaba. Con un grito desgarrador, dejó que la luz fluyera a través de ella. «Juntas», resonó su voz, un eco decidido que traspasó la bruma. La luz chocó contra el portal, desatando una onda expansiva que llenó la sala con un resplandor cegador. Pero las sombras no estaban dispuestas a rendirse. «No te atrevas a desafiarme», aulló la figura sombría, gritando de rabia al ver cómo la luz empezaba a romper su control. La presión aumentó, como si una tormenta se desatara en su interior. El portal comenzó a retorcerse, agitado en una lucha titánica entre la oscuridad y la luz. Lucía sintió que la energía de la piedra resonaba dentro de ella, fusionándose con su determinación. Tenía que hallar la fuerza para desmantelar todo lo que esos seres oscuros ofrecían. Pero entre la cacofonía de gritos y lamentos, una nueva revelación se encendió en su mente. Un abismo de retribución y poder, o un mundo de tortura incesante. Todo dependía de su escoja. Con cada fibra de su ser, Lucía gritó: «No, no tomaré ese camino». Y para su sorpresa, la luz estalló, revelando su verdadera forma. Pero en el último instante, un tira y afloja inesperado ocurrió. De repente, un gemido resonante brotó del portal, y la sombra más intensa de todas se desvaneció, dejando un eco de voz que pronunció palabras impactantes. «Esto no ha terminado, Lucía. Hay secretos que descubrirás, y vendré por ti». Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar la promesa. Y en ese preciso instante, el portal se cerró, pero no sin dejar una marca imborrable en su corazón. Lucía cayó de rodillas, sudando y con el eco de la oscuridad aún zumbando a su alrededor. «¿Lo has logrado?», susurró Sara, temblorosa y agotada. «¿Estamos a salvo?». Pero en la mente de Lucía las palabras resonaban como un tambor distante. ¿Estaban realmente a salvo? Las sombras se desvanecían, pero el verdadero terror había mutado. La bruma aún se cernía en la habitación, y Lucía sabía que, aunque el portal se hubiera cerrado, los secretos oscuros estaban a punto de revelarse.
Algo más acechaba en la oscuridad, y ahora su camino se entrelazaba de una forma que nunca había anticipado. ¡Sara! La voz de Lucía se impregnó de un temor renovado, apretando la mano de su hermana. ¿Y si no hemos terminado con esto? El silencio que siguió fue ominoso y cargado de un nuevo secreto, el eco de una advertencia que aún resonaba. ¿Qué otros horrores desataría el misterioso legado de su familia? ¿Y qué oscuridades acechaban más allá de esa luz que habían logrado sostener, aunque fuera por un instante? Nadie esperaba la respuesta en ese momento, pero lo único que escucharon fue un susurro en el viento. La bruma que envolvía la habitación parecía cobrar vida propia, danzando entre las sombras y susurrando palabras que ningún oído sano podía desentrañar. Lucía se levantó lentamente, aún con la mano entrelazada con la de su hermana. El corazón le latía desbocado, y en su pecho se agolpaban sentimientos de angustia, miedo y una inquietud que no podía ignorar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sara, su voz quebrada como cristal. La atmósfera era densa, palpable, como si el aire mismo estuviera impregnado de la oscuridad que había intentado consumirlas. «No lo sé», respondió Lucía, mirando a su alrededor con nerviosismo. La luz de la piedra ya no brillaba con la misma intensidad, y sentía que su poder se había mermado. Era como si la pérdida del portal había drenado las energías que habían alimentado su lucha. Pero tenemos que hallar respuestas. Algo se acerca. Ambas hermanas se agacharon para examinar la sala. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, imágenes que parecían fluir y retorcerse como si fueran parte de un ritual antiguo. Algo se movía en el borde de su visión, un roce fugaz que les erizó la piel. De pronto, un golpe resonó como un tambor en la penumbra. Lucía y Sara se miraron, sus ojos llenos de terror. «¿Qué fue eso?», murmuró Lucía. En ese instante, la puerta de la sala crujió y una sombra se proyectó desde el otro lado. Algo o alguien entraba. Sara apretó la mano de su hermana con fuerza y ambas se escondieron tras un altar cubierto de objetos oscuros. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, un eco de una amenaza inminente. La figura apareció, al principio indistinta y después más clara. Era un hombre, vestido con túnicas oscuras, su rostro oculto bajo una capucha. En su mano sostenía un objeto que brillaba débilmente, y su presencia emanaba un poder aterrador. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «Estamos aquí, y hemos esperado mucho tiempo por vosotras», dijo el hombre con voz grave, cada palabra como un eco profundo que retumbaba por la sala. «El sacrificio ha sido hecho, y ahora es momento de que conozcan su verdadero destino». «¡Aléjate de nosotras!», gritó Sara, su voz resonando con desafío a pesar del pánico. «¿Por qué temer lo que no comprenden?». La figura dio un paso hacia adelante y el brillo en su mano se intensificó, revelando una piedra negra parecida a la de Lucía, pero cubierta de extraños grabados. «Esta es solo una parte del legado que les pertenece. Ustedes son parte de nuestra orden ahora. El poder que han demostrado hoy es solo el principio». Lucía sintió que el aire se tornaba pesado. La revelación de que estaban inmersas en algo mucho más grande era aterradora. «¿Qué orden?», preguntó, temiendo la respuesta. «Una secta con la capacidad de cruzar entre dimensiones, de aprovechar las sombras y transformarlas en poder. La luz que han manifestado es solo un fragmento de lo que pueden conseguir. Con nosotras tendrán todo». Ambas hermanas intercambiaron una mirada de horror. La idea de ser parte de esa oscuridad era algo que no podían soportar. Lucía sintió que la desesperación brotaba en su pecho.
Jamás me uniré a ustedes, respondió, temblando pero firme. No necesitamos ese poder. El hombre sonrió, un gesto que no alcanzó a confirmar su humanidad. Esa elección no es solo tuya, Lucía. Las sombras nunca olvidan, y su llamado será más fuerte que tu voluntad. La luz parpadeante en su mano pareció absorber toda la energía a su alrededor. Las sombras reclaman su propia. Con esas palabras, la sala comenzó a temblar. Las sombras en los muros se retorcieron y se agitaron como serpientes, acercándose lentamente hacia ellas. Lucía y Sara sabían que el peligro no había desaparecido, sino que se había intensificado, tomando una nueva forma. ¡Corre!, gritó Lucía, sintiendo que la adrenalina brotaba. Las dos hermanas comenzaron a moverse, pero el hombre la detuvo con una mirada penetrante. «No pueden escapar de lo que son», dijo en un susurro que reverberó en sus almas. Sombras se abalanzaron sobre ellas, llenándolo todo de una oscuridad desbordante. Lucía sintió cómo la presión la oprimía, y aunque intentó luchar, la angustia la envolvía. De repente, un nuevo chillido silencioso llenó la habitación, el grito de algo indeterminado que resonó en sus oídos, desdibujando la línea entre la realidad y la pesadilla. Era una advertencia, un eco de lo que era y de lo que podría llegar a ser. «¿Y si no hay salida?», murmuró Lucía con horror, mientras la oscuridad avanzaba y todo se desmoronaba a su alrededor. La sombra que portaba al hombre se alzó por encima de ellos como un manto, y Lucía escuchó un susurro helado en su oído. «El verdadero terror apenas está por comenzar». Las palabras resonaron en su mente, y aunque su vida estaba corriendo peligro, un nuevo secreto amenazaba con revelarse. La disputa entre luz y oscuridad se había intensificado, y el juego apenas había comenzado. ¿Qué secretos ocultos aún emergían en el horizonte? Las sombras se adueñaban del presente y el futuro se tornaba cada vez más incierto. La oscuridad se sentía como un ser vivo, vibrando a su alrededor, y Lucía supo que la lucha no había terminado. Se encontraba en un laberinto de sombras, la presión intensa de aquello que se avecinaba. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, miró a su hermana. «Sara, debemos luchar juntas, no podemos dejar que esto nos consuma». Sara asentía lentamente, la confusión aún reflejada en su rostro. «¿Qué podemos hacer? Ellos son más fuertes, saben lo que quieren». La voz de su hermana era un susurro, lleno de miedo y resignación. «Nos han amenazado con un legado que no elegimos, pero tenemos algo que ellos jamás tendrán». La determinación llenaba el pecho de Lucía. «Tenemos la luz, es nuestra». Apretó la piedra en su mano, su luz titilante usurpando la oscuridad un momento más. «Vamos, lo intentaremos». Las sombras se agitaron a su alrededor, sintiendo la energía de su lucha. Una risa burlona retumbó en sus oídos, como si se burlaran de su intento de resistencia. «Ya no hay esperanza, la oscuridad las consumirá». Lucía sintió un nudo en el estómago, pero perseveró. «No, esto no terminará así». Giró hacia Sara, buscando en sus ojos una chispa de fortaleza. «Mira, no estamos solas. Si te concentras en los recuerdos felices, en todo lo que somos, tal vez podamos empujar a estas sombras hacia atrás». Las sombras titubearon levemente, como si la luz que emanaba de la piedra había suscitado un destello de temor entre ellas. «Vamos, hermana, recuerda cuando éramos pequeñas, cuando corríamos juntas por el parque, riendo, esa luz siempre estuvo con nosotras». Sara, con incertidumbre, cerró los ojos. La luz de la piedra comenzó a brillar más intensamente, mientras la conexión entre ambas se reforzaba. Una a una, las imágenes volvieron a su mente, risas, abrazos, tardes de verano. Con cada recuerdo, el brillo de la piedra se intensificaba, iluminando aún más el espeso velo de oscuridad. «¡Está funcionando!», gritó Lucía.
sintiendo cómo su miedo se transformaba en poder. Las sombras vacilaban, pero la voz del hombre oscuro resonó de nuevo, feroz. «No pueden romper nuestra unión. Sufran el oscuro legado». Lucía y Sara intercambiaron miradas, sabiendo que debían actuar rápido. «Aléjate de nosotras, no tomarás más de lo que ya has robado». Lucía levantó la piedra con todas sus fuerzas. «Luz, ven». Las sombras comenzaron a retorcerse al instante, chillando y apagándose al contacto con la luz. Fue un momento mágico. Un brillo deslumbrante explosionó desde la piedra y la sala se llenó de luz. Todo en su interior brillaba y exclamaba, un grito de libertad. Las sombras huían, desapareciendo en la luz que siempre habían temido. Los gritos resonaban y Lucía podía sentir la conexión con su hermana fortalecerse. ¿Sabes qué? Tal vez no somos solo hermanas, somos un equipo. Sara sonrió, por primera vez sintiendo el poder que brotaba de sus corazones entrelazados. Juntas, unían el poder de su luz, lanzándola hacia adelante, alejando las sombras más y más. «Es solo el principio, nunca dejaremos que la oscuridad nos venza», gritó Lucía con fuerza, mientras su voluntad se transformaba en un arma poderosa. El hombre con la capa retrocedió, sus ojos llenos de furia y miedo. «No puedo, no permitiré que esto termine así». Su voz era un eco de desesperación, pero ya era demasiado tarde. La luz se tragó la oscuridad y las sombras comenzaron a desmoronarse, gritando su derrota mientras el brillo se expandía. «¡Adiós!», lució con sarcasmo, mientras el hombre caía y la sala comenzaba a estabilizarse. Lucía extendió su mano hacia su hermana, quien la tomó firmemente. Las sombras habían disminuido y algo en el aire empezaba a cambiar. La sala se llenó de una luz radiante e incluso la piedra, cansada, brilló en el clímax de su poder, liberando un último destello brillante. Lucía sintió que el peso de la oscuridad se alzaba de sus hombros. «Lo logramos. Estamos libres». Sus palabras se esfumaron en el aire mientras observaban a su alrededor, y un profundo silencio se extendió, como si la calma misma estuviera celebrando su victoria. Pero a pesar del alivio, una preocupación envolvía el ambiente. Lucía miró a Sara, quien exhalaba un suspiro entrecortado. «¿Crees que realmente hemos terminado con esto?». La incertidumbre retumbaba en la voz de su hermana, y Lucía, a pesar de su victoria, sabía que la batalla no era solo contra las sombras externas. A veces la oscuridad se oculta dentro de nosotros y puede volver a surgir. Había una verdad en sus palabras que tocaba un punto profundo en Lucía. Pero mientras estemos unidas, siempre encontraremos la luz. Sara le devolvió una sonrisa, aunque la inquietud nunca se desvaneció por completo. El futuro que les aguardaba sería incierto, y los secretos que aún habrían de enfrentar amenazaban con aparecer un día más. Pero por ahora eran fuertes. Se levantaron, con la esperanza brotando en sus corazones. Lucía y Sara se adentraron en la luz que habían creado, sabiendo que el poder de su amor y su conexión siempre sería más fuerte que cualquier sombra. Y así, paso a paso, comenzaron a construir su camino hacia la redención y la promesa de un nuevo amanecer. La historia de las hermanas no terminó ahí, pues la luz que habían encontrado en su lucha continuaría iluminando su camino en las sombras y en la vida misma. Pero una advertencia vibraba en el aire. En algún lugar, las sombras solo esperaban de volver a la batalla. Y allí, en el rincón más oscuro, un tenue murmullo prometía que la historia aún no había llegado a su fin. ¡Hey! Si te ha gustado esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas aventuras exclusivas. Y no olvides darle al botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo. Haz que siga creciendo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.